A ver, una pregunta. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo se escriben los papers científicos? ¿Y si la forma de contarlos tuviera más de narrativa que de ciencia pura? Pues de eso va esto. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante provocadora, una que busca, bueno, inyectar un poco más de honestidad y un poco menos de ficción en todo el proceso de investigación. Y todo, absolutamente todo, nace de esta pregunta. Parece súper simple, pero en el fondo es radical. ¿Y si escribimos al revés? Tal cual. ¿Y si en lugar de seguir el camino de siempre, le damos la vuelta a la tortilla? Esa es la idea central que vamos a desgranar hoy. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es nuestro plan de vuelo. Primero vamos a ver cuáles son las reglas del juego, el manual de estilo de la ciencia. Luego entraremos en el meollo, la tensión que hay entre contar una historia bonita y lo que de verdad pasa en el laboratorio. Después, claro, veremos esa solución de escribir al revés. También nos pondremos el traje de abogado del diablo para ver las críticas. Y para terminar, una guía práctica. Todo para llegar a una ciencia más honesta. Venga, pues empezamos. Sección 1. Para entender la revolución, primero hay que entender el sistema, ¿no? Y es que en la ciencia todo, absolutamente todo artículo sigue una especie de guión. Es como una ley universal no escrita que dice, así es como se cuenta un descubrimiento. Y ese guión tiene nombre, claro. Se llama IMRD. Son las siglas de Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Y ojo, no es un capricho. Es algo fundamental, es como el lenguaje común de la ciencia. La idea es que todo esté estandarizado para que alguien en Japón pueda leer un estudio de alguien en Cuenca y entenderlo perfectamente, poder comparar, poder replicar. Es una herramienta clave para que la ciencia avance. Así que este es el camino que nos marcan a fuego en la carrera, ¿verdad? Es súper lógico, todo en línea recta. Primero, la introducción. Aquí está el problema. Segundo, los métodos. Así es como lo he estudiado. Tercero, resultados. Esto es lo que he encontrado. Y cuarto, la discusión. Y esto es lo que significa. Es perfecto. Demasiado perfecto quizás, ¿no? Pues sí, porque aquí, justo aquí, es donde la cosa se complica. Donde la historia perfecta choca con con la desordenada realidad. A ver, seamos sinceros. La ciencia de verdad no es una línea recta, para nada. Es un laberinto. Es un caos de prueba y error, de darte de cabezazos contra la pared, de encontrar pistas donde no las esperabas. Es mucho más una novela de Agatha Christie que un manual de instrucciones. Y claro, cuando intentas meter todo ese lío en esa cajita tan ordenada del IMRD, pues corres el riesgo de acabar reescribiendo la historia. De contar lo que pudo ser y no lo que fue. Y ese riesgo tiene un nombre que suena un poco raro. Se llama arcing. Viene del inglés y básicamente es como disparar una flecha a una pared y luego pintar la diana alrededor. Encuentras algo interesante, algo que no te esperabas para nada en tus datos, y en lugar de decir, ostras, qué hallazgo, vas y reescribes la introducción para que parezca que eso era justo lo que buscabas desde el minuto 1. Es en definitiva contar un cuento de hadas, una historia demasiado bonita para ser verdad. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos caer en esa trampa? Pues la propuesta que vamos a ver es un cambio de chip. Se trata de cambiar el flujo de trabajo. Y ojo, el objetivo no es saltarse las normas, sino todo lo contrario, ser más honestos con el proceso. La idea es darle la vuelta, literalmente. En vez de empezar por el principio, por la introducción, empezamos por el final, por los resultados. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué dicen los datos? Sin filtros. Y a partir de ahí construimos hacia atrás. Primero los interpretamos en la discusión, luego explicamos con todo detalle en los métodos cómo hemos llegado hasta ellos, y solo al final de todo escribimos la introducción, una introducción que ya no habla de lo que queríamos encontrar, sino del problema que de verdad hemos resuelto con nuestros hallazgos. Y esto es súper importante que quede claro. No estamos hablando de una rebelión contra el sistema. Para nada, el artículo final que se envía a la revista se sigue escribiendo en el formato IMRD de toda la vida. El cambio es para uno mismo, para el equipo de investigación. Es un cambio en el proceso de escritura, una herramienta interna para que la historia que contamos al final sea mucho más fiel a la historia real del descubrimiento. Claro, como es lógico, esto no es una solución mágica para todo. Tiene su momento y su lugar. Es ideal para esos estudios más exploratorios, ¿sabes? Cuando estás navegando en datos y no sabes muy bien qué vas a encontrar. Ahí es perfecto. Pero cuidado, en estudios superestructurados como un ensayo clínico que sigue unas guías muy estrictas como las CONSORT, o en una revisión sistemática con un protocolo Prisma, ahí la cosa cambia. En esos casos, el plan que se fijó al principio es sagrado y hay que tener mucho más cuidado. Muy bien, pero como toda idea que intenta cambiar las cosas, esta también tiene sus detractores y sus preguntas difíciles. Así que vamos a ponernos serios y a responder a las críticas. La primera pregunta es la que probablemente está en la mente de muchos. A ver, un momento. Si me estás diciendo que escriba a partir de los resultados, ¿no es eso exactamente lo que definimos como harking? ¿No es hacer trampa? Pues no.
De hecho, es justo lo contrario. Y la diferencia está en una sola palabra: transparencia. El hacking es malo porque oculta el proceso, es engañar. Esta forma de escribir, en cambio, lo que busca es documentar el proceso, es ser brutalmente honesto. Se trata de poder decir con claridad: mirad, nuestro plan inicial era este, y estos son los resultados que confirman o refutan esa idea. Y por otro lado, de forma exploratoria, nos hemos encontrado con esto otro, que es súper interesante. La clave no es evitar los hallazgos inesperados, es etiquetarlos como lo que son. Vale, siguiente duda. ¿Qué pasa con la introducción? Si la dejamos para el final, ¿no pierde toda su razón de ser? ¿No se supone que es el mapa que guía todo el estudio? Pues, de nuevo, la respuesta puede sorprender. Lejos de debilitarla, la fortalece, y mucho, porque al escribirla al final, la introducción deja de ser un ejercicio de futurología, de contar la historia de cómo nos imaginábamos que iba a ser la investigación. En su lugar se convierte en el marco perfecto para el problema que la evidencia de verdad ha iluminado. Es un reflejo fiel del viaje, no una crónica inventada. Perfecto. Mucha teoría, muy interesante, pero ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Cómo se pone en práctica esta transparencia en el día a día? Pues mirad, aquí tenemos una herramienta que es, la verdad, una maravilla de simple y potente. Una checklist. Y la clave está en esas dos columnas que vemos: confirmativo y exploratorio. Es tan sencillo como eso: separar el grano de la paja. Distinguir lo que ya estaba planeado y preespecificado de lo que surgió por el camino. Se etiqueta cada resultado, se enlaza al protocolo si existe, se documenta el código. En fin, es convertir la honestidad en un método de trabajo sistemático. Y al final del día, ¿qué ganamos con todo esto? Pues tres cosas que se alimentan entre sí. Primero, y lo más importante, honestidad. La historia que contamos se parece a la que de verdad ocurrió. Segundo, utilidad. Otros científicos pueden entender mucho mejor nuestro proceso, qué fue planeado y qué fue un hallazgo casual, lo cual es súper valioso. Y tercero, trazabilidad. Queda un rastro claro de cómo fue evolucionando la investigación, las preguntas, todo. Es como dejar un mapa del tesoro bien claro para los que vengan detrás. Y creo que esta frase lo clava, de verdad. Porque la elección que tenemos delante no es ninguna tontería. Es la diferencia fundamental entre un relato que es fiel al descubrimiento y una cronología de ficción, una historia bonita que hemos construido para que todo encaje a la perfección. Y con esta reflexión lo dejamos. En un mundo obsesionado con las historias perfectas, limpias, sin fisuras, quizá la ciencia tiene que reivindicar el valor de la verdad, aunque sea una verdad un poco más caótica y desordenada. Así que la pregunta queda en el aire. En ciencia, ¿qué tiene más valor? ¿Una historia perfecta o una historia real?